coeficiente de roce sobre pavimento húmedo y todo el sistema de fuerzas que está ahí descrito, permite calcular un radio en función de una velocidad. ¿Ya? Un radio en función de una velocidad. Es decir, el radio de la curva que vamos a calcular es un radio dinámico, el cual nos va a permitir calcular la estabilidad transversal dentro de la curva. Señalé nuevamente un recordatorio de lo que fueron velocidades que vamos a analizar en este curso. La velocidad de proyecto, recordar que va a ser el parámetro rector. Había olvidado grabar. Estaba grabando. Gracias a la persona que inició la grabación. Disculpen ahí mi olvido. Bueno, como señalaba entonces, la velocidad de proyecto va a ser el parámetro rector con el cual nosotros vamos a diseñar caminos y carreteras, bajo condiciones de seguridad y comodidad. Reiterando el concepto de la estabilidad transversal que señalé en la clase anterior, reitero, esto ustedes lo vieron en dinámica, en mecánica racional, lo vieron en mecánica clásica, en física 1, este cuerpo en equilibrio es el que nosotros vamos a estudiar en base a esta velocidad de proyecto. Condiciones de seguridad y comodidad asociadas a un cálculo del vehículo transitando sobre pavimento húmedo. Esa es la condición primordial en el diseño geométrico vial, pavimento húmedo. No lleno de agua, o con el agua hasta arriba, o seco, pavimento húmedo. Eso tiene unos coeficientes de roce que están asociados. La velocidad específica, la máxima velocidad a la cual se puede circular por un elemento del trazado, y en particular los elementos curvos, que son los que tienen una mayor condición de inseguridad dentro de un trazado de un camino o carretera. La velocidad de operación, la de 85, son parámetros asociados a cómo opera la ruta o cuál es el comportamiento que tienen los conductores frente a ciertas condiciones que presente esta. Rectas muy largas, neblina, lluvia, etc. En base a ello, nosotros definimos un sistema basado en rectas y curvas en planta, las cuales están emplazadas sobre una geomorfología o esta topografía que aparece representada por estas curvas de nivel. Entonces, este eje en planta, el que está mostrado en azul, compuesto por rectas y curvas circulares, es el modelo de estabilidad dinámico que vamos a estudiar este semestre. Señalé también en la clase anterior que vamos a enfocar nuestro estudio en base a todo lo que ustedes conocen de mecánica racional, así como también de mecánica clásica. Bajo ese contexto vamos a analizar elementos rectos, circunferencias, puntos, clotoides, que son elementos geométricos que, bueno, dado su bagaje matemático que tienen a esta altura, los deben conocer desde el punto de vista de ecuaciones cartesianas como también de ecuaciones paramétricas, ya que es lo que vamos a utilizar este semestre. Este proyecto de camino o carretera va a quedar definido inicialmente por alineamientos rectos. Si ustedes ven, hay unas líneas rectas negras que son las que definen el corredor sobre el cual voy a generar el trazado de mi camino o carretera. Luego que ya tengo definido el corredor, el sentido, el lugar, digamos, la dirección por la cual va a circular este camino o carretera, yo puedo enlazarlos, porque obviamente en un vértice, como el que estoy mostrando en pantalla, un vehículo que viene aquí no puede doblar en un vértice. Por lo tanto, menos en velocidad. Por lo tanto, generamos una curva circular cuyo radio nace del equilibrio transversal. De este concepto de equilibrio transversal, calculamos un radio que es el cual yo voy a proyectar el enlace entre los alineamientos rectos. Estas líneas rectas que estoy mostrando se llaman alineamientos rectos horizontales. Y son horizontales porque estamos trabajando justamente sobre el plano horizontal. Todavía no llegamos al plano altimétrico, sino que es la planta, el plano horizontal. Por lo tanto, los alineamientos rectos horizontales se refieren a este corredor que define al camino, el cual después lo voy a enlazar con estas curvas circulares que yo calculo su radio en base, reitero, al modelo de estabilidad transversal. ¿Alguna consulta hasta ahí? Pareciera que no. El proyecto de un camino o carretera que vamos a
trazar sobre una topografía real, que este semestre, como todos los semestres, vamos a trabajar sobre un proyecto real. Por lo tanto, yo les voy a pasar una topografía. Una topografía que podría tener 3, 4, 5, 6 kilómetros de longitud, ya por cierto ancho, o sea, una topografía bastante grande. Esta topografía nos va a permitir diseñar, generar los corredores, las curvas circulares y otras cosas que vamos a aprender durante el semestre, pero estamos hablando de 4.000 metros de longitud. Este eje que ustedes ven, porque todo este diseño dinámico es en base a la línea de eje, como todo diseño de ingeniería, siempre los ejes son los que señalan la posición espacial de cada uno de los elementos proyectados, ¿ya? Entonces, este eje que tiene 5.000 a 6.000 metros de longitud, o podría tener más, 60.000, 70.000 metros, 100.000 metros, ya va a depender de la longitud del proyecto, yo tengo que representar en planos que tienen un espacio limitado, un formato A1, por ejemplo, que tiene 84 centímetros por 59, 84 centímetros de largo por 54 centímetros de alto, difícilmente puede permitir la cabida de 60 kilómetros de proyecto, a menos que lo escalemos. Tal como estoy mostrando aquí esta laminita, se va a escalar la presentación de la información para que quepa en un formato, pero tampoco puede escalarlo 1 a 100.000, 1 a 10.000 para entregar detalles de proyecto, porque sería una escala demasiado grande para mostrar detalles. Por lo tanto, en proyectos viales se estila entregar en escalas 1 a 1000, 1 a 1250, 1 a 500, 1 a 200, dependiendo de la cantidad de detalle que yo quiera entregar, dependiendo de lo detallista que puede ser un proyecto. Un eje vial se puede presentar 1 a 1000, pero si quiero entregar la solución, por ejemplo, de una estructura, lo tengo que entregar en escala 1 a 500 o 1 a 200. ¿Ya? Va a depender de la precisión que requiere el proyecto. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a tener que tramificar para poder laminar el proyecto cuando se presente. Y lo que voy a hacer es, según avance de kilometraje, en este sentido el plano que estoy mostrando, el inicio del proyecto está aquí arriba, en el norte, y avanza el kilometraje hacia el sur. Aquí está el kilómetro 0 y aquí está el kilómetro 5. Bajo ese contexto, el avance de kilometraje es en ese sentido, de norte hacia el sur. Entonces voy a tener que tramificar de norte a sur para poder escribir el plano. Tal como señalaba, el poder leer y escribir planos implica aplicar lo que ustedes saben. Se escribe de izquierda a derecha y desde arriba hacia abajo. Por lo tanto, el cero de proyecto, que en esta lámina comenzaba acá, lo voy a colocar aquí en mi laminado, ajustándolo, rotándolo, dependiendo de lo que yo necesite para que quepa todo en el espacio. Una vez que se me acaba el espacio de este reglón, por llamarlo de una manera, me cambio al reglón de abajo y sigo escribiendo de izquierda hacia derecha según avance de kilometraje. Se acaba el espacio, cambio de lámina y continúo en el reglón de arriba, hasta que se acabe el espacio y el reglón de abajo, según la tramificación que yo haya iniciado, según mi diseño y la escala que yo haya proyectado. Eso lo van a aprender a hacer también en esta cátedra, que es parte de la información que yo les quiero entregar, porque a mi juicio lo básico o lo mínimo que debe saber hacer una ingeniera o un ingeniero, memorias de cálculo, cubicar y hacer sus propios planos. Eso es lo mínimo que debe saber generar un ingeniero o una ingeniera. Y habíamos quedado la clase anterior en la selección de velocidades, la velocidad de proyecto, el parámetro rector de este diseño de camino o carretera. Para generar este análisis de velocidades se va a realizar a modo macro, una escala 1 a 5.000 o 1 a 10.000. Es una escala bastante grande, ya, permite ver kilómetros desde una proyección aérea. Por lo tanto, yo voy a hacerme un concepto que tiene la ruta. Voy a decir que una ruta tiene 50 kilómetros por hora de velocidad de proyecto. Sin perjuicio de ello, voy a poder dejar algunos sectores en análisis micro con otra velocidad. Pero yo defino una velocidad de proyecto. Y tal como indica su definición, define parámetros mínimos de diseño a lo largo del tramo definido. Es decir, con esta velocidad de proyecto yo voy a diseñar todo el camino como mínimo. La velocidad de proyecto es la velocidad mínima con la cual yo diseño dentro de un camino o carretera.
Entonces ahí yo voy a ver qué geomorfología hay, si el lugar es montañoso, si el lugar es llano, es un poco ondulado, qué ciudades conecta en el inicio, en el final, qué otros caminos acceden a la ruta que yo esté estudiando, y en base a ese análisis macro yo voy a decir, ya, el tramo que estoy diseñando va a tener una velocidad de proyecto de 70 kilómetros por hora. Ese es el concepto que se hace, un análisis bastante grueso. Y después, una vez que ya se hace esa definición, vamos a entrar al detalle ya en escala 1 a 1000. Es decir, vamos a pasar de una fotografía aérea muy grande, después a un diseño de detalle 1 a 1000 o 1 a 500, dependiendo de que eso es lo que solicite este semestre en la cátedra. Adicionalmente, a este análisis macro 1 a 10.000, 1 a 5.000, debo yo analizar el concepto de la clasificación funcional de las vías, la categoría que va a tener esta vía en diseño. Y aparece la primera división grande, carreteras y caminos. He sido bien reiterativo estas dos clases que han transcurrido hasta el día de hoy, o tres clases incluyendo esta, respecto a las carreteras y los caminos, las carreteras y los caminos. La diferencia que existe entre una carretera y un camino es la velocidad de proyecto. Las carreteras son vías diseñadas para una velocidad de proyecto mayor o igual que 80 kilómetros por hora. Los caminos son vías diseñadas con velocidades de proyecto menores o iguales a 80 kilómetros por hora. 80 kilómetros por hora es un número en común, es un valor en común para ambas definiciones, ¿ya? Pero recuerden, carreteras son todas las vías que tienen velocidades de proyecto mayor o igual que 80 kilómetros por hora, y los caminos son las vías que tienen velocidades de proyecto menor o igual a 80 kilómetros por hora. Y luego en estas carreteras aparece una subdivisión que son autopistas, autorrutas y carreteras primarias. Y en los caminos, colectores locales y de desarrollo. Con esa categorización nosotros vamos a, y este análisis macro 1 a 5.000, 1 a 10.000, nosotros vamos a definir la categoría funcional de la vía y su velocidad de proyecto. Tal como señalaba, este análisis 1 a 5.000, 1 a 10.000 me permite definir a modo macro si el terreno es llano, ondulado o montañoso. En este análisis de entorno, este análisis duro, porque aquí vamos a fijarnos bastante en el análisis duro de ingeniería, en este análisis duro tengo que ver la topografía del lugar, por dónde va a discurrir el camino. Voy a abrir un poquito Google Earth. Mientras carga, continúo comentando la clase. Entonces, en este análisis 1 a 5.000, 1 a 10.000, yo voy a definir si el corredor por donde va mi camino o carretera está en un terreno llano, ondulado o montañoso. ¿Y por qué digo que es macro? Fíjense que en el terreno llano, esto lo voy a leer, me disculpan, no acostumbro a leer mucho si ustedes se han fijado, pero aquí lo voy a hacer. El terreno llano, según la normativa en el volumen 3 del Manual de Carreteras, está constituido por amplias extensiones libres de obstáculos naturales y una cantidad moderada de obras construidas por el hombre, ¿ya? O sea, es un lugar más o menos planito. Terreno llano, lo que permite seleccionar con libertad el emplazamiento del trazado haciendo uso de muy pocos elementos de características mínimas. Es bastante retórica, poética la definición, pero aún así es una definición de ingeniería. El relieve puede incluir ondulaciones moderadas de la rasante para minimizar la altura de los cortes y terraplenes. Consecuentemente, la rasante de la vía estará comprendida mayoritariamente entre más o menos 3%. Ahí entregó un valor grueso, más menos, aproximadamente, ¿ya? Terreno ondulado también hace una descripción un poquito poética de lo que es un terreno ondulado, pero sí indica que la vía, la rasante de la vía va a estar comprendida entre 3 y 7% de inclinación longitudinal. Y en los terrenos montañosos, la inclinación longitudinal va a ser del orden de 4 a 9%. El terreno montañoso se refiere a sectores de montaña o cuestas, ¿ya? Ese es el concepto de un terreno montañoso. Por ejemplo, si tuvieran que diseñar el camino que está en el Cerro de San Cristóbal, claramente es un terreno montañoso, independiente que no estemos en la mitad de una montaña, pero ese cerro constituye un trazado montañoso. Fíjense que los intervalos se traslapan unos con otros. Y eso justamente permite entregar a la proyectista o al proyectista
libertad para elegir en este análisis macro. Con esto está diciendo, usted aplique un criterio de diseño y elija cuál es el terreno que más se acomoda al tipo de vía que usted está diseñando. Por ejemplo, una pregunta abierta. Si yo les dijese que el terreno tiene una pendiente longitudinal de 5,2%, ¿es un terreno ondulado? ¿Es un terreno montañoso? Depende de qué tan prolongada sea esa inclinación, si se mantiene en el tramo completo del camino o si es por sectores focalizados. Ya, esa es una forma de analizarlo. Ya, y eso es lo que, cuando usted define en un proyecto, usted escribe eso que me acaba de comentar y dice, y en base a ello, el terreno, pues voy a tomarme de su palabra, es un terreno montañoso. Ya, porque la cuesta era muy larga, usted argumenta en esa memoria de proyecto. Y eso es lo que vamos a practicar este semestre, que además de saber hacer buenos cálculos, poder plasmarlos en un análisis de ingeniería. Gracias por la interacción. Disculpe, no pude ver el nombre porque estoy en una pura pantalla el día de hoy, así que no pude ver con quién interactué. Así que si alguien quiere hacer alguna acotación, algún comentario, consulta, por favor me dice su nombre para no estar diciendo siempre estimada, estimado, que es demasiado impersonal. Gracias. Bueno, entonces ustedes en este análisis macro de escala 1 a 5.000, 1 a 10.000, van a definir la geomorfología del lugar, ¿ya? Y con ello dicen si es llano, ondulado o montañoso. Es una decisión del equipo. El equipo que va a trabajar y que va a hacer este proyecto va a decir, ya, el terreno es ondulado por tales cosas. Otro equipo, con el mismo número, 5,1, 5,2%, que fue el que dije, podría ser un equipo ondulado y el otro equipo podría ser montañoso. Y si usted ve del punto de vista normativo, ambos criterios son correctos. Por lo tanto, ustedes tienen que generar un diseño que sea coherente en todas las decisiones que tomen, ¿ya? Eso es medular, ¿ya? Más que haya un criterio correcto o más correcto que el otro, es importante que si usted me dice que el terreno es ondulado, todo el diseño lo haga con terreno ondulado, no que en la mitad del diseño de repente me empiece a hablar de que el terreno es montañoso. ¿Ya? Eso ya no está, eso estaría malo conceptualmente. Entonces, netamente aquí en este tipo de diseños, y yo creo que en todos los diseños, porque he realizado además de proyectos viales, tuve un tiempito de proyectista independiente, un tiempo que estuve sin trabajo, digamos apatronado, y me gusta trabajar más que todo contratado, no soy muy de espíritu emprendedor, pero igual tuve que hacerlo un par de años y tuve que calcular galpones, tuve que calcular una casa, ya, además de los proyectos viales, todo. Entonces, aprendí que usted toma decisiones respecto a la norma. La norma le dice, oye, para calcular el pandeo, por ejemplo, tiene que hacer la tabla tanto, o tomar el caso B. Pero usted elige el caso, obviamente en base a una observación real y coherente del medio, del lugar, del tipo proyecto. ¿Ya? Aquí es lo mismo, ustedes van a tomar una decisión y la tienen que mantener de manera coherente en todo el diseño. ¿Qué quiero decir con ello? Que cuando yo evalúe sus trabajos, evalúo todo, ¿ya? Yo no reviso el resultado, yo reviso que haya una coherencia en el análisis de ingeniería que ustedes realicen. ¿Alguna consulta hasta ahí? Pareciera que no. Bueno, en la tabla 103.201.a, ya estamos entrando en el manual de carreteras, se entrega la clasificación funcional para el diseño de carreteras y caminos rurales. En general esto está enfocado al camino rural, que es el camino que tiene flujo libre. Ya, todos los conceptos que aquí vamos a aprender de peraltes, clotoides, curvas circulares, son en vías rurales porque son en las cuales usted puede suponer un flujo libre. ¿Ya? Bueno, estaba cargando el Google Earth. Me disculpan que el internet aquí no es muy bueno. Ahí sí. Entonces, este análisis macro, antes de continuar, se refiere a esto. Usted va a analizar dónde comienza la ruta en estudio. Por ejemplo, esta es la ruta N59Q Chillán-Yungay, ya que comienza en Chillán.
y termina en Yungay este tramo en estudio, porque la ruta N59Q continúa después hacia la cordillera. ¿Ya? Por lo tanto, es una ruta bastante más larga que lo que aparece ahí. Pero si se quiere estudiar el tramo Chillán-Yungay, usted va a analizar a este tipo de escala. Ya 1 a 10.000, 1 a 20.000, se puede acercar un poquito ya para ver qué tipo de trazado hay. El lugar es un poco recto, si usted ve también es plano, aquí no hay grandes depresiones ni grandes montañas como que si estuviese hacia el lado de la cordillera, que hay quebradas y cosas por el estilo. Entonces, en base a ese contexto, también hoy por hoy con estas herramientas Google Earth las carga en civil y usted puede determinar, le entrega una topografía gruesa de los lugares, puede determinar la pendiente longitudinal que tiene la vía existente. Y en base a ese concepto es que usted define si es que el terreno es llano, ondulado, montañoso. Si ustedes se fijan, la escala es muy gruesa. Por tanto, se toma una decisión global. Luego, cuando se va al detalle, pero aquí tenemos un sector de curvas, curva y contracurva. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar algún método de diseño específico para mejorar alguna situación que no sea deseable para cierta velocidad de proyecto. Bueno, entonces señalaba que estas vías que vamos a estudiar, que son caminos y o carreteras, se clasifican en lo que ustedes aprecian ahí: autopistas, autorrutas, primarios, colectores, locales y de desarrollo. Cada uno dependiendo de la importancia que tenga para el desarrollo regional, el desarrollo nacional, caminos terminales, caminos entre capitales regionales, caminos de la capital nacional hacia el límite internacional. Ese tipo de cosas permiten definir si es que es una autopista o un camino de desarrollo. Por ejemplo, en este análisis macro, por ejemplo, aquí tenemos la ruta N59Q que une Chillán con Yungay. Pero aquí hay otra ruta que es la N603. Y si se fijan, es una ruta chiquitita que permite la conexión entre dos caminos. Ya no está conectando pueblos. Entonces, viéndolo objetivamente, una pregunta abierta: ¿qué ruta creen que tiene mayor importancia en cuanto a flujo, en cuanto a desarrollo estratégico para la región, la N59 o la N603? A N59. Justamente, ese es el análisis macro. Fíjese que inclusive ya cuando usted se aleja más empiezan a desaparecer, no así la otra ruta. Y ahí en base a ello es cuando se hace un análisis bastante profundo con los otros especialistas y todo, pero es conceptualmente lo que yo les explico. ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? Si ustedes recuerdan las primeras clases, les hablé de los modelos de generación y atracción de viajes, las particiones modales, la espartición espacial, todo ese concepto de análisis de tránsito, de análisis de redes, es el que se echa a correr cuando usted clasifica funcionalmente una vía. ¿Ya? Para efectos del curso, yo les voy a entregar algunos datos que son explícitos, que están en la normativa en estudio, que es el manual de carreteras, para que ustedes puedan determinar una clasificación funcional de la vía. ¿Ya? No les voy a pedir que analicen la red completa vial porque no tienen los conocimientos como para ello, pero sí va a ser bastante contextualizado la realidad de la ruta que estudiemos. No sé si sea la N59Q, la F30E, estoy analizando todavía el proyecto que les voy a entregar. Entonces, en base a ese análisis macro, reitero, disculpen que sea tan majadero con la palabra, reitero, porque esto se les olvida a veces en la primera entrega, ya hacer bien ese análisis macro y a veces sale un poquito fuera de rango. Sin perjuicio de ello, reitero, yo reviso completamente las evaluaciones. Las autopistas son vías que tienen velocidades de proyecto, las que están ahí indicadas: 80, 100 y 120 kilómetros por hora. Es decir, si usted diseña una autopista, esas son las velocidades de proyecto que usted debería definir, no menos. No menos que 80, no, 70, 60, no puede haber una autopista con 60 kilómetros por hora de velocidad de proyecto. Las autorrutas, que son un poquito de menos estándar que las autopistas, tienen las velocidades entre 100 y 80, no alcanzan a llegar a 120 kilómetros por hora, justamente porque el estándar es un poco menor. Los primarios, que podrían ser caminos o carreteras, ya las velocidades también entre 80 y 100 kilómetros por hora. Similar al concepto de autorruta, pero tiene algunas flexibilidades adicionales. Fíjense, por ejemplo, que las autopistas tienen 4 o más pistas unidireccionales. Esta tabla que estoy mostrando se lee de la siguiente manera: si yo voy a diseñar una autopista, la sección transversal
¿ya? El perfil tipo que vimos hace la clase anterior, el corte transversal, dice que la autopista debe tener 4 o más pistas unidireccionales. Como lo sé, si ustedes se fijan, UD, aquí abajo está la nomenclatura, UD unidireccional. Entonces, número de pistas, 4 o más. Tal como escribimos las abreviaturas matemáticas en física, aquí en el manual se aplican varias de esas cosas que ustedes ya han utilizado. ¿Cuántas calzadas tiene una autopista? 2. Y con esas velocidades de proyecto. Y la forma de codificarlo es A de autopista, N es el número total de pistas, es decir, si tuviese la carretera que va a la autopista del Sol, que por hoy tiene 2 pistas de ida, 2 pistas de vuelta, diría que es A4, porque tiene 2 pistas, 2 de ida, 2 de vuelta, son 4 pistas en total, ¿ya? Y la velocidad de proyecto, o sea, sería A4 100. Ese es el contexto de cómo se codifican. Si alguna vez se encuentran con el código del proyecto, está aquí, en la tabla 303-201A. Así también para cada una de las siguientes categorizaciones funcionales va teniendo cierta cantidad de pistas, cierta cantidad de calzadas. En algunos permite 2 o 1 calzada, velocidades de proyecto y codificación de cada una de ellas. La tabla 303.3a, y aquí voy a entrar ahora, voy a mostrar el manual. Me disculpan, no he podido cargarlo todavía, he tenido algunos problemitas operativos con el sitio, así que debería dejarlo solucionado el día de hoy. Pero se los voy a mostrar porque esto queda ya como está siendo grabado. Entonces, Profe, una duda que no escuché muy bien. Para el tema del código, se consideran las pistas de ambas calzadas, ¿cierto? sí, sí, sí. El Vale, total profe. de pistas que tiene ambas calzadas. Gracias. Ok, entonces, gracias a usted por la pregunta. El manual de carreteras son los volúmenes que están ahí del 1 al 9, el volumen 3, porque voy a ubicar información de la tabla 303, 3A, es decir, en el volumen 3 voy a buscar esta información. Volumen 3, lo ejecuto. Y aparece el PDF del manual. Y aquí en el lado izquierdo están los marcadores de los capítulos. El capítulo 0, el capítulo 100, el 200, 300, hasta el capítulo 1000. En este sentido, yo estoy buscando la tabla 303. Por lo tanto, está diciendo que está en el volumen 3 y en el capítulo 103. Es decir, está dentro del capítulo 100. 301, 302 y 3.103. Justamente el capítulo 3.103 se refiere al sistema de clasificación funcional para el diseño de caminos o carreteras. Y aquí está la misma información que he estado mostrando en las diapositivas. Sistemas de clasificación, carreteras, caminos, autopistas, autorutas, colectores, los tipos de terreno, llano, ondulado y montañoso. Es decir, lo que yo estaba haciendo en esta parte introductoria es mostrar de a poco la normativa que vamos a utilizar. Se las he ido explicando. Y esa es la idea, que ustedes manejen los conceptos de diseño vial, estabilidad transversal, radio dinámico, peraltes, eso es transversal en todo el mundo, pero contextualizado a la normativa chilena, dado que ustedes están estudiando en una casa de estudios en Chile. Sin perjuicio de ello, dado que son modelos ASTO, modelos de diseño de Alemania y de España, esto también es extrapolable a cualquier diseño geométrico que ustedes tomen un manual de Colombia, un manual de Australia, un manual de Estados Unidos, van a poder entenderlo y abordarlo con conceptos muy similares. ¿Ya? Esto es muy parecido en todo el planeta. Bueno, entonces aquí está 303, entrega la información asociada a la categoría, a la clasificación de los tipos de terreno. Aquí está la tabla 303-201A, que es la que había mostrado recién, donde están las codificaciones, velocidades de proyecto, la categoría, cantidad de pistas, cantidad de calzadas. Y después de esta tablita viene una definición conceptual de cada uno de los tipos de vías. Esto lo voy a leer un poquito, reitero, no me gusta leer, pero bueno,
quiero que vean que hay un lenguaje vial asociado, una redacción, los puntos, las comas también, no es que les vaya a corregir yo la ortografía, pero cuando ustedes escriban y dado su nivel de sapiencia a estas alturas de ciencias de ingeniería y otras cosas que me imagino que ustedes deben leer un libro mensual de otras cosas que no sean de cálculos de suelo o algo así, y les recomiendo que lo hagan porque permite un poco ventilar la mente, ya utilizar una buena redacción implica una buena comprensión de otra persona que lea lo que ustedes entreguen. Bueno, las autopistas son carreteras diseñadas desde su concepción original para cumplir con las características y niveles de servicio que se describen a continuación. ¿Recuerdan lo que era el nivel de servicio? Una pregunta abierta. O el nivel de tráfico que existía dentro de la carretera o camino. Exacto, exacto. Diciéndolo coloquialmente, ¿cuánto taco tiene la vía? Más o menos es el concepto del nivel de servicio. Muchas gracias por las intervenciones. Entonces, son carreteras diseñadas para cumplir con niveles de servicio. O sea, cuando usted diseña una autopista, está asegurando que a lo mejor nunca va a tener taco, por ejemplo. O va a tener hasta un taco moderado, hasta nivel de servicio C, por ejemplo. Eso lo define desde un inicio. Y para la vida de proyecto, para la condición a futuro. No para la condición del hoy, no la condición del 2021, sino que se proyecta con cierta cantidad de taco o congestión en el año 2040, el año 2050, en 30 años más, que es el horizonte de diseño que tienen estos proyectos. Normalmente su emplazamiento se sitúa en terrenos rurales donde antes no existían obras viales de alguna consideración que impusieran restricciones a la selección del trazado. Es decir, las autopistas por lo general se construyen en lugares donde no habían carreteras ni caminos antes. Los bypass Rancagua, bypass Talca, casi todas las ciudades por Ruta 5 ahora tienen un bypass. Y eso se hacen como un trazado paralelo. Por ejemplo, aquí el bypass Chillán. La Ruta 5 originalmente pasaba por aquí y entraba a la ciudad de Chillán por la avenida O'Higgins y seguía hacia el sur. Lo típico, había un camino grande y la ciudad empezó a crecer alrededor del camino. Similar a Melipilla, similar a Santiago, todas las ciudades de Chile tienen casi el mismo génesis, los pueblitos, todos funcionan de la misma manera. Dada la cantidad de tránsito que tiene la Ruta 5, imagínense que hoy por hoy es una doble calzada, recuerden que les dije que las dobles calzadas es cuando tenemos más de 8.000 vehículos al día circulando, tanto un vehículo brutal, más el tránsito que debe tener Avenida O'Higgins, que es una avenida doble calzada también con calles de servicio y aún así tiene una congestión brutal. Por lo tanto, se genera un bypass, el bypass Chillán. Y si ustedes se fijan, el trazado, bueno, la ciudad ha seguido creciendo y se ha ido acercando al bypass, pero inicialmente aquí no había nada, eran solamente potreros, ya solamente terrenos agrícolas. Por lo tanto, se generó un trazado nuevo. Ese es el concepto de una autopista, como concepción inicial. ¿Se comprende lo que estaba explicando hasta ahí? Entiendo que sí. Están destinadas... Sí, profe. Gracias, señorita, muy amable, es que me siento muy solo aquí hablando al computador, entonces por eso soy tan reiterativo como para al menos escucharlas o escucharlas. Están destinadas, las autopistas, a servir prioritariamente al tránsito de paso, al que se asocian longitudes de viaje considerables. En consecuencia, deberán diseñarse para velocidades de desplazamiento elevadas, pero en definitiva, compatibles con el tipo de terreno en que ella se emplaza. Todo lo anterior debe lograrse asegurando altos estándares de seguridad y comodidad. Vuelvo al caso del bypass. En este caso, este bypass tiene una longitud de aproximadamente casi 5 kilómetros. Si ustedes ven con las curvas que tiene 5 kilómetros y un poquito más. Y continúa, disculpen, ahí me faltó. 7, 8, unos 9 kilómetros de longitud, ya que es una longitud relativamente corta, pero ese bypass está asociado a la Ruta 5 completa. Todo esto es Ruta 5, desde Arica hasta Quillón es Ruta 5. Es decir, es una vía que conceptualmente Ruta 5 cumple con ese concepto que sirve al tránsito de paso. Por lo tanto, lo vamos a diseñar con altas velocidades de desplazamiento.
sea, ya me indica que las autopistas son de altas velocidades. Lo vimos ya en los cuadros recién. Las autopistas están diseñadas para 80, 100 y 120 kilómetros por hora. O sea, altas velocidades de desplazamiento. La sección transversal estará compuesta por 2 o 3 pistas unidireccionales, dispuestas en calzadas separadas por una mediana de al menos 13 metros de ancho. Si está previsto pasar de 2 pistas iniciales a 3 pistas futuras, las estructuras deberán construirse desde un principio pensando en ese ensanche. ¿Ya? O sea, tienen que ser un poquito crecedorcitas, como decía mi abuelita, el diseño de la infraestructura. ¿Ya? Considerar el espacio adicional. Entonces, fíjese que tiene bastantes parámetros específicos las autopistas. En ellas solo se autoriza la circulación de vehículos motorizados, especialmente diseñados para el transporte de pasajeros y carga, quedando expresamente prohibido el tránsito de maquinaria autopropulsada, agrícola, de construcción. Es decir, no tractores, no trilladoras, varias cosas que, bueno, si ustedes han viajado por Ruta 5, se ve todo eso de repente en Ruta 5. ¿Ya? Las velocidades de proyectos, las que ya había mostrado, para poder desarrollar las velocidades indicadas bajo condiciones de seguridad aceptables, las autopistas deberán contar con control total de acceso. ¿Se acuerdan que le expliqué lo que era el control total de acceso? Debería estar cerrada en todas las extensiones para que no entren vehículos. Claro, y si permitiéramos la entrada de vehículos, vamos nuevamente aquí al bypass Chillán, debería hacerlo a través de un enlace desnivelado. Y si tengo predios que están alrededor, debería colocar calles de servicio. Ya sean todo muy controlado, control total de acceso. No se permite que entre cualquier vehículo en la ruta en cualquier punto. ¿Ya? Por ejemplo, el mismo cementerio, que es tentador colocar la entrada al cementerio en la carretera porque tiene un flujo rápido, expedito de cualquier punto de la región, pero no, se le permite la entrada por un camino lateral, y si hubiesen tenido acceso por la carretera hubiese tenido que ser con una calle de servicio, pistas de frenado, pistas de aceleración, toda una infraestructura muy potente. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto del control total de acceso. Usted no permita que entre a nadie en ningún punto. ¿Ya? Entonces, control total de acceso a lo largo de todo el trazado. Respecto de los vehículos, peatones y animales que se encuentran fuera de la faja de la vía, ¿ya? O sea, no se va a permitir entrar nada. Se conectará con otras carreteras. Las autopistas solo se conectan con carreteras mediante enlaces provistos de todos los elementos del capítulo 3.500. ¿Qué dice el capítulo 3.500? Enlaces desnivelados. No hay intersecciones a nivel entre autopistas y carreteras. El distanciamiento entre enlaces debe ser mayor a 5 kilómetros. Ya se pone hartas restricciones. Voy a hacer un análisis. Estas primeras clases son para que ustedes vayan entendiendo el concepto de lo que estamos estudiando. La Ruta 5, nuevamente. Me encanta la Ruta 5 porque tiene de todo. Muy buenos diseños y sectores que están muy mal diseñados. Este es Talca. Este es Rancagua. Y esta... Todavía no llegamos a Santiago. Aquí sí. No, este era Rancagua, me había equivocado. Aquí está Angostura de Paine. Ahí está Santiago. Por ejemplo, Ruta 5, la Panamericana Sur. Este sector, por ejemplo. Si ustedes se fijan, la Ruta 5 a lo largo de todo el trazado se autodenomina autopista, ¿ya? Y hay sectores que sí cumplen con esos estándares, en general. Si ustedes ven, por ejemplo, este tramo, que está cerca ahí de Paine, Hospital, más o menos lo que estoy mostrando, a 45 kilómetros al sur de Santiago, si ustedes aprecian, la carretera en sí está cercada por el lado derecho y por el lado izquierdo. Tiene control total de acceso, a eso se refiere. Y todo lo que esté en el borde, si ustedes se fijan, hay villorrios, hay casas, aquí parece que hay un supermercado, todo eso se controla
su acceso a través de calles de servicio, que más adelante, un par de kilómetros más allá y otro par de kilómetros más atrás, tienen puntos controlados para acceder a la carretera. Ese es el concepto del control total de acceso. ¿Ya? Entonces, bajo esa premisa, bajo esa mirada, lo que aquí indica control total de acceso, sí, este tramo de la Ruta 5 lo cumple. ¿Ya? O sea, podríamos decir que bajo la mirada del control total de acceso es una autopista. Sigamos viendo la fotografía. Dice que la mediana va a ser de al menos 13 metros de ancho. ¿Ya? Esa mediana que está ahí, yo creo que debe tener del orden de 8 metros de ancho. Esta berma tiene 2 metros, 2 metros la berma de acá, y aquí debe tener unos 4 metros, 6, 8, 10 metros de ancho. ¿Ese ancho de mediana cumple con el estándar de autopista? Si tengo 10 metros de ancho en la mediana, no cumple, justamente, no cumple. Ya, sigamos analizando. Ya, y también se traza donde antes no habían obras viales de alguna consideración. Bueno, y la Ruta 5, la que ustedes conocen, fue ampliada sobre la antigua Ruta 5. La Ruta 5 tenía una sola calzada antes, se construyó la calzada al lado y algunas calles de servicio en algunos tramos. Por lo tanto, si ustedes ven, ya no cumple con algunos parámetros de autopista. Entonces, lo que nosotros tenemos en realidad en general, hay sectores que son autopistas, son autorrutas. Ese es el concepto que se ha construido en la red vial concesionada de Chile, las autorrutas. Son carreteras existentes a las que se le ha construido o se les construirá una segunda calzada prácticamente paralela a la vía original. Eso enmarca justo con Ruta 5. Normalmente se emplaza en corredores a lo largo de los que existen extensos tramos con desarrollo urbano, industrial o agrícola intensivo muy próximo a la faja de la carretera. O sea, es la situación que estamos viendo aquí en pantalla. Están destinadas principalmente al tránsito de paso, al igual que las autopistas de larga distancia, pero en ciertos subtramos sirven igualmente al tránsito interurbano entre localidades próximas entre sí. Es decir, por ejemplo, Paine y Hospital, o Paine y Buin, ya son tan relativamente cerca y se conectan a través de esta ruta 5. La sección transversal deberá contar con al menos 2 pistas unidireccionales por calzada, debiendo existir una mediana entre ambas. Ahí ya no indica una dimensión mínima, sino que las dimensiones están especificadas en cierto capítulo. Y ahí después vamos a analizar más adelante ese capítulo, e indica que las medianas pueden ser de 4 metros, 5 metros, pero están contextualizadas en el concepto de la autorruta, no de una autopista. Y las velocidades de proyecto, las que habíamos leído anteriormente. Las autorrutas deberán contar con control total de acceso respecto del acceso o salida de vehículos de ellas. Preferentemente se dará también control de acceso respecto a los peatones y animales. Si ustedes se fijan, la redacción ya no es tan rígida. Permite ciertas cosas dentro de todo o lo deja a modo preferencial, no de manera obligatoria. Entonces es importante lo que ustedes están definiendo en su memoria de proyecto. Si es una autopista o una autorruta, son algunas diferencias sutiles, pero que redundan después en un diseño más seguro y cómodo. Y así sucesivamente van a tener ustedes que leer cuáles son las carreteras primarias, los caminos colectores, los caminos locales y los caminos de desarrollo. ¿Ya? Esas son cosas que ustedes van a tener que manejar conceptualmente, obviamente no de memoria, porque ustedes cuando estén desarrollando el proyecto van a estar con la norma en la mano, van a estar con el internet a la mano, van a poder conversar con su compañero de equipo, a lo mejor van a intercambiar opiniones con los otros equipos de trabajo, que eso también es parte de lo que yo busco, generar discusión técnica entre los equipos, y ahí ustedes se van a fijar que para el mismo problema van a tener respuestas no iguales, ¿ya? Y eso es lo interesante de generar diseño, porque es imposible que un trazado sea igual que el otro, aunque la topografía sea la misma, es imposible. Entonces van a tener que leer conceptualmente, embeberse del lenguaje vial para que puedan plasmar buenas argumentaciones en vuestros proyectos. Y luego continúa la tabla 303.3a, que es la misma que está en el apunte. Esa tablita. En esta tablita 303.3a está resumido, a modo tabulado, lo mismo que está escrito
en los textos que le acabo de mostrar, donde se describe de manera poética casi lo que es una carretera autopista, una carretera autorruta, una carretera primaria. Ya aquí está resumido en base a la funcionalidad, la conexión que permite con otras vías, qué servicio, qué nivel de servicio tiene, cuál es el tránsito. Y si ustedes se fijan, y aquí voy a hacer un acercamiento, el nivel de servicio para las autopistas, fíjense que hasta en el año horizonte, o sea, en 30 años más, apenas alcanza a llegar a nivel C. O sea, plantea que durante toda la vida de diseño de la autopista jamás va a haber taco. Es el concepto de una autopista. La autorruta, fíjense que entre paréntesis permite nivel D. O sea, ya habla de un 70% de la capacidad ocupada. Recuerden que nivel D es del orden del 70-75% de la capacidad utilizada. O sea, ya la autorruta permite que haya algo de congestión, que es lo que ustedes han visto en Ruta 5. Y las siguientes clasificaciones también vienen cada una con su descripción en detalle. Es parte de lo que ustedes van a tener que ir leyendo para que tengan un buen lenguaje vial y puedan abordar de manera adecuada los ejercicios que yo les voy a entregar. ¿Alguna consulta hasta ahí? Pareciera que no. Vehículos tipos. Vamos a considerar en el diseño geométrico los vehículos livianos, los que van a proveer el diseño dinámico. Recuerden que son los vehículos livianos los que pueden andar hasta 220, 240 kilómetros por hora. Y los vehículos pesados nos van a entregar parte del diseño geométrico en cuanto a los sobreanchos, cuando tengamos, por ejemplo, curvas de retorno, cuando tengamos estos caminos de montaña, y en las curvas hay que generar un sobreancho adicional. El ensanche que explicaba el otro día en el perfil tipo, lo van a entregar el vehículo pesado tipo que coloquemos en el diseño, porque usted va a definir qué vehículo puede circular libremente en la vía. El vehículo tipo liviano tiene las características geométricas que aquí se indican. Ancho, 2,1 metros. De espejo a espejo, tiene 2,1 metros de ancho el vehículo tipo. Largo, 5,8 metros. La altura de los focos delanteros hasta la rasante o hasta la superficie del pavimento, 60 centímetros. La altura de los ojos del conductor respecto del pavimento, 1,1 metros. Y dentro de los análisis de visibilidad, vamos a suponer que en la mitad de la pista aparece un obstáculo fijo de 20 centímetros de altura. O sea, usted va manejando tranquilamente y de repente aparece un obstáculo adelante de la pista. Y vamos a hacer algunos cálculos de visibilidad en base a estas condiciones geométricas que acabo de mostrar. Si observan, el vehículo es bastante pequeño. ¿Ya? Los focos a 60 centímetros de altura están más o menos a la altura de la rodilla de una persona. Es un vehículo bastante bajo, ¿ya? Al igual que 1,10 m de altura, los ojos del conductor también es un vehículo pequeño. Justamente lo que busca este vehículo tipo, este vehículo que trata de representar desde el Maruti hasta la Hammer, ya ustedes saben que la Hammer es un vehículo que es casi un camión, ¿ya? Y el Maruti un vehículo City muy pequeño. Entonces busca representar a toda esta variedad, heterogeneidad de vehículos que circulan por los caminos rurales del país, ¿ya? En base a un vehículo tipo, un vehículo estándar, un vehículo unitario, por decirlo de una manera. Luego, los vehículos pesados tienen las dimensiones que están ahí indicadas, que son los vehículos ASTO. El manual de carreteras realiza los cálculos geométricos en base a los vehículos ASTO que están ahí indicados. ¿A qué me refiero con esto? De definir el vehículo tipo. Uno de los proyectos que estoy liderando en este instante es la pavimentación de los caminos interiores del Parque Nacional Torres del Paine, que hoy por hoy es es el parque que tiene unos caminos, una red vial en caminos granulares, ya en caminos de tierra, que en algunos sectores tienen rectas muy extensas, las curvas son amplias, porque es un lugar llano, es pampa, ya es pampa este lugar, por lo tanto es bastante plano, se puede andar a alta velocidad. Entonces, estamos generando el diseño, pero no todo el lugar es así. Hay lugares que son con curvas, contracurvas, sectores de montaña. Así que en esos sectores nosotros comenzamos a restringir la entrada de vehículos, porque la CONAF, que es quien administra el Parque Nacional Torres del Paine, nos dijo, no queremos que en estos caminos que se van a pavimentar puedan circular camiones con acoplado.
Entender también que, y aquí les voy a mostrar Google Earth, en el Parque Nacional Torres del Paine los caminos que existen son caminos terminales, no son caminos que conectan eh, una ciudad con otra, una capital regional con una capital provincial, no, nada de aquello, son caminos terminales. Vamos al sur, extremo sur, campos de hielo norte, campos de hielo sur, ruta 9. Ruta 9 hacia el norte. Torre del Paine. Y hacia acá está el parque. Ups, me perdí, disculpen ahí. Este es Puerto. Sí, este es Puerto Natales. Debería ser. Lo voy a buscar aquí mejor. Bueno, como señalaba, Parque Nacional Torre del Paine. No estaba tan lejos, sino un poquito más al norte. Por ejemplo, hay una red vial. Si ustedes ven, aquí está el camino. La ruta Y150, la ruta Y156. Ya son caminos que son bastante ajustados a lo que hoy por hoy existe. Y el proyecto así también se ha conceptualizado. Y la CONAF justamente nos dice, oye, ¿sabes qué? Bueno, igual es un poco restrictivo, pero hay sectores en que se empiezan a generar rectas bastante largas. Y aquí los operadores turísticos andan a 100, 120 kilómetros por hora. ¿Ya? Así que ellos pretenden controlar el tránsito y restringir que entren camiones al parque. Por lo tanto, la definición que hicimos nosotros fue que el vehículo tipo de diseño para las curvas va a ser un bus de 13,2 metros de longitud. Es decir, un bus articulado, un camión simple, o sea, un camión con semirremolque, un camión con remolque, no van a poder entrar libremente al parque a menos que vayan con una escolta. Ya van a ser, para el concepto de diseño de los caminos del parque, van a ser vehículos con sobredimensión. Entonces ahí usted fija el tipo de vehículo que puede circular libremente sobre la vía y con eso también usted indica después las señales prohibido circular camiones de más de cierto tonelaje o de más de cierta longitud o buses de más de cierta longitud. Entonces eso es lo que permite esta definición de los vehículos tipo. Entregar cuál es el vehículo liviano, el que va a andar a alta velocidad y también cuál es el espacio que va a ocupar el camino, ya en base a los vehículos pesados que circulen en él. Velocidad de proyecto, velocidad específica, se me repitió aquello, así que bueno, lo he explicado varias veces, no lo voy a leer. Velocidad de operación B85, también lo había explicado, pero quiero detenerme un poquito en la B85. Nosotros ya definimos, o ya les indiqué que la velocidad de proyecto es la velocidad o el parámetro rector con el cual yo voy a diseñar las rectas y las curvas. Con ese es el parámetro mínimo. Pero cuando yo me veo enfrentado a rectas muy largas, por ejemplo, aquí, este es uno de los caminos que está dentro del parque, la ruta Y290, que es, fíjense la longitud de recta. 1300 metros tiene esa recta. La siguiente recta tiene 990 metros, 1000 metros. La siguiente tiene 1300 metros. Según lo que les había indicado en la clase anterior, cuando tengamos rectas muy largas, el conductor por inercia va a tender a circular a una velocidad mayor que la que está señalizada, que para un camino de las características del que está aquí, ¿tendrá Street View? Sí tiene Street View. Imagínense en esta planicie a la velocidad que circulan los vehículos. Y en algunos sectores hay cruces de huemules y cosas por el estilo. O sea, hay todo un tema de que no hay mucha a veces coherencia, consonancia entre la vía y el tipo de lugar que atraviesa. Por eso nos pidieron que restringiéramos al menos el tamaño del vehículo que va a entrar.
Ya, yendo a la B85, en una recta así de larga, aunque el camino sea de material granular como aparece ahí en pantalla, los vehículos andan hechos las velas, perdón, los conductores, los vehículos no tienen vida propia. Los conductores malamente entienden que este es un lugar de alta velocidad y andan rajados. Entonces, ese comportamiento dice que los estudios de velocidades a nivel en el planeta Tierra dicen que el 99% de los usuarios enfrentados en una recta muy larga van a circular con una velocidad mayor que la señalizada. Hay un 1% de usuarios que respetan la velocidad señalizada y circulan a la velocidad que está ahí en el letrero. El otro 99% circulamos a una velocidad mayor. Pero el 85% hay un 85% que va a circular a una velocidad mayor, pero no es tanto mayor. Y llegan hasta el rango de 20 kilómetros por hora más que la velocidad señalizada. O sea, ese es el comportamiento del 85% de los usuarios. Entonces ahí aparece el concepto de la B85. La velocidad del percentil 85, la velocidad con la cual circula el 85% de la gente en caminos y carreteras. Entonces, con esta velocidad, la B85, vamos a calcular las curvas. Cuando tengamos una curva, y ahora voy a salir de Street View, entonces para diseñar las curvas que están en este trazado, esa curva, esa curva, esa curva, yo además de decir que la velocidad de proyecto es de 50 kilómetros por hora, voy a calcular esta curva con una velocidad mayorada, 70 kilómetros por hora. A pesar de que va a estar señalizado para 50, la curva va a estar calculada para 70 kilómetros por hora. O sea, ese es el concepto de la B85. Me permite mayorar la velocidad, calcular una velocidad mayorada para poder definir el radio dinámico que va a tener la curva. ¿Se comprende el concepto de la B85? Sí, profe, sí se entiende. Ok, ya. ¿Por qué le di tanto énfasis? Porque este es uno de los parámetros, al igual que la velocidad de proyecto, es uno de los parámetros rectores para que la dinámica del camino o carretera quede correcto. La B asterisco es otra velocidad que vamos a utilizar en el diseño, pero es la velocidad para verificar la visibilidad de parada y para diseñar la altimetría o el alzado del camino o carretera. ¿Ya? Esta B asterisco nos va a permitir calcular la visibilidad de parada, ¿ya? En base a una distancia de parada. Este concepto de la distancia de parada, déjenme ver si lo pongo aquí. La distancia de parada se refiere a lo que está aquí ejemplificado en pantalla. Tengo un vehículo liviano que viene a una cierta velocidad. Recuerden que el vehículo liviano tiene 5,8 metros de largo, 2,1 metros de ancho. Los ojos del conductor que va aquí adentro están a 1,1 metros de altura sobre el pavimento o la rasante del camino. Los focos se encuentran a 60 centímetros de altura. ¿Ya? Ese es el vehículo tipo que está aquí. Y en el camino, en la mitad de la pista, un objeto de 20 centímetros de altura, que podría ser un tronco de un árbol que cayó en la ruta, un animalito que está herido, 20 centímetros de altura, poco, una cuarta. Entonces lo que va a hacer el modelo de diseño es determinar en la siguiente situación teórica. En horizontal, es decir, sin pendiente longitudinal y en línea recta, yo vengo en un vehículo estándar, a cierta velocidad. Igual que los enunciados de ejercicios de física 1, esto es similar. ¿Ya? Viene un móvil a una velocidad constante y en la línea de visual, porque usted sabe que por el concepto del punto de fuga, no sé si se acuerdan de los conceptos de artes plásticas, el punto de fuga, por punto de fuga, este objeto de 20 centímetros, que está, por ejemplo, a 6 kilómetros, y en la medida que yo me acerco, de repente aparece en mi línea de visual, en este concepto del punto de fuga. Entonces, cuando aparece en mi línea de visual, lo que hace el conductor al ver un objeto en la mitad de la pista es, primero, sorprenderse, asustarse, por decirlo de una manera, por ejemplo, si fuese un animalito muerto, no sé qué cosa en la mitad de la pista, y reacciona y levanta el pie del acelerador y toca el freno. Entonces el conductor ve el objeto, va avanzando, se asusta,
saca el pie del acelerador y toca el freno. En ese lapso transcurrió cierto tiempo a cierta velocidad. Por lo tanto, hay una distancia de percepción y reacción, desde que yo veo el objeto y toco el freno. Por lo tanto, recorrió cierta distancia. Y una vez que yo toco el freno, el vehículo comienza, valga la redundancia, a frenar, hasta que se detiene sin chocar este objeto de 20 centímetros de altura. Se detiene justo donde está el objeto de 20 centímetros de altura. Y en ese tiempo, a cierta velocidad, también recorre cierta distancia el vehículo. Esta distancia de percepción más la distancia de frenado se refieren, disculpen, al concepto de distancia de parada. Ese es el concepto de la distancia de parada. Es un parámetro teórico en base a una situación ficticia que me permite calcular la visibilidad para cierta velocidad de proyecto o cierta velocidad de circulación. Me permite esta distancia de parada disculpen que había quedado mi teléfono abierto. Bueno, como señalaba entonces, eso es la distancia de parada. Distancia de percepción más la distancia de frenado, que está representada por esa ecuación. Tiempo de percepción más reacción por la velocidad, más la distancia de frenado. Esa distancia de parada lo que permite calcular es en las curvas el despeje lateral. Más adelante voy a explicar cómo se extrapola esta distancia que calculamos en horizontal hacia el borde, pero lo que permite es en las curvas asegurar la visibilidad al otro lado de la curva. Para eso vamos a utilizar ese concepto de la distancia de parada. Entonces, esa es la B asterisco. La B asterisco me permite calcular la distancia de parada dentro de una ruta. Entrando en materia de cálculo, ¿cómo determino la B85? Ya sé calcular, más que calcular, sé definir la velocidad de proyecto. Recuerde que es en base a una categoría funcional y a una geomorfología, o sea, si era autopista o si era un terreno llano, y hacíamos un análisis macro y definíamos una velocidad de proyecto. Lo vamos a hacer prontamente de manera concreta. Una vez que tengo definida la velocidad de proyecto, empiezo a determinar las demás velocidades que están dentro de mi trazado. Y una de ellas, tal como os introduje recién, es la B85. La B85, que permite predecir estadísticamente la velocidad del 85% de los usuarios en una recta muy larga, se calcula con la tabla 301-301-1A, que me presenta dos casos. Primero, cuando la longitud de la recta es mayor que 400 metros, y el segundo caso, cuando la longitud de la recta es menor o igual a 400 metros. Fíjense lo preciso del valor, o sea, de 400, incluyendo 400 hacia abajo, ya vamos a hablar del caso 2 o de una recta corta. Cuando le hable durante el semestre, coloquialmente, de que la recta es corta, ¿ya? Porque lo que corresponde desde el punto de vista formal es decir que la longitud de recta es menor o igual que 400 metros. ¿Ya? Yo les voy a decir una recta corta, a veces para ahorrar un poquito de tiempo. La recta corta es la del caso 2 y la recta larga es cuando la longitud es mayor que 400 metros. Entonces, cuando esté en un caso en que la longitud de recta es mayor que 400 metros, la B85 queda determinada por la longitud de la recta. Es decir, si la recta es larga, yo voy a determinar una B85, porque aquí lamentablemente lo que debería decir es que cuando la longitud de recta es mayor que 400 metros, por favor, aplique lo que dice la tabla 3201-301B. Eso es lo que debería decir. Pero bueno, redacción del manual.
Ya, entonces, cuando tengan longitudes de recta mayor que 400 metros, ustedes de inmediato aplican el criterio que está en esta tabla. ¿Y qué me dice ese criterio? Que si la recta está entre 400 y 600 metros, la velocidad de proyecto, por ejemplo, para 70 kilómetros por hora, si la velocidad de proyecto es 70, la velocidad, la V85, es 80. Es decir, la curva, a pesar de que yo dije que el camino es para 70 kilómetros por hora, la curva la voy a diseñar para 80. Y si la longitud de recta es mayor que 600 metros, la curva la voy a diseñar para 90 kilómetros por hora. ¿Ya? El dato se extrae directo. Depende de la longitud de recta y de la velocidad de proyecto, usted determina cuál es la V85 para calcular una curva después de una recta de cierta longitud. ¿Se comprende? Sí, profesor, sí se comprende. Ya. Entonces eso es directo. Utilizar la tabla netamente, netamente aplicando el criterio según el diseño que ustedes tengan. Cuando tenemos el caso 2, longitudes de recta menores o iguales a 400 metros, la V85, nuevamente esta redacción un poco afortunada, digo yo, determinada por las características de la configuración precedente y la relación de los radios de la curva de entrada y salida. La verdad, yo el día de hoy llevo leyendo este mismo párrafo, varias veces hemos sugerido que lo cambien en el manual, no han querido cambiarlo. Al día de hoy yo todavía no entiendo qué dice ahí. No sé si ustedes lo entenderán, pero la verdad aún no entiendo lo que dice ahí. Pero sí sé lo que debe hacerse, ¿ya? Y es lo que fue justamente la idea de esta cátedra, poder explicarles algunas de las cositas que tiene la normativa. Cuando la longitud de recta es menor que 400 metros, vamos a decir que las curvas son dependientes unas de otras. Es decir, por ejemplo, este sector, aquí en el río Weber, tenemos, ¿qué pasó? Voy a nuevamente presentar. No me deja usar la regla. Ahí sí. Ok. Por ejemplo, entre esa curva y la curva que continúa hay 297 metros. 300 metros entre curvas. Ya, en la siguiente tengo 116 metros entre curvas. O sea, en ambos casos, la longitud de recta se ajusta al caso de rectas cortas. Son menores que 400 metros. ¿Ya? Entonces, lo que aquí indica es lo siguiente. Si yo tengo longitudes de recta menores que 400 metros, el radio de esta curva va a depender del radio de la curva anterior. ¿Ya? Y si también es la recta que hay antes de esa curva es menor que 400 metros, este radio va a depender de este radio. Y así tengo que ir haciendo el análisis hasta que encuentre una recta que es mayor que 400 metros. Entonces, cuando tenga rectas menores que 400 metros entre curvas, el trazado es dependiente una curva de otra. Y vamos a aprender a utilizar también en el semestre las tablas que permiten ese cálculo. Vamos a calcular el radio de la curva anterior y en base al radio de la curva anterior calculamos el radio de la curva que estoy parado ahora. Por ejemplo, reitero la situación, si yo calculo este radio, necesito determinar este radio, para poder calcularlo necesito conocer el radio anterior, porque la recta es menor que 400 metros. Y dado que la recta anterior también es menor que 400 metros, para conocer este radio te necesito calcular el radio anterior. Y así hasta que llegue a un sector de independencia, cuando tenga una recta mayor que 400 metros. Esa se puede calcular en base a la velocidad de proyecto. Si no, el trazado queda todo enlazado uno con otro. ¿Qué busca ese criterio? Que no queden radios muy distintos unos de otros cuando el tramo de recta es corto. Por ejemplo, porque dejan marcado en cierto límite de radio. Si aquí tengo un radio de 200 metros, no podría diseñar un radio de aquí de 1500 metros.
ya, sino que dado que la longitud de recta es muy corta, me va a dejar entre 250 y 300 metros el siguiente radio. No me permite alejarme mucho uno de otro. Permite mantener una armonía dentro del trazado cuando es muy sinuoso. Eso es lo que busca este parámetro cuando las rectas son cortas. Lo vamos a ver después de un ejercicio práctico. Entonces, el primer parámetro, reitero, el cálculo de la B85. Velocidad de proyecto y determinación de la B85. En el numeral 3.203.304 aparece un ejemplo de cálculo, que más adelante se los voy a explicar sobre un plano y todo para que se pueda entender y aplicar el modelo de diseño. ¿Alguna consulta hasta ahí? Pareciera que no. Voy a hacer una pequeña pausa, el primer break del día de hoy, y continuamos son 5 para las 4.